Vincent Willem van Gogh nació en el pueblo de Zundert, en Brabante, el 30 de marzo de 1853. Hijo de un austero y humilde pastor protestante neerlandés llamado Theodorus y de su mujer Ana Cornelia, Vincent recibió el mismo nombre que le habían puesto a un hermano que nació muerto exactamente un año antes. El 1 de mayo de 1857 nació su hermano Theo, y ambos tuvieron 4 hermanos más: Cornelius Vincent, Elisabetta Huberta, Ana Cornelia y Wilhelmina Jacoba. Desde joven demostró tener un carácter difícil y un fuerte temperamento. Fue alumno en el Instituto Hannik Tilburg, donde permaneció hasta que abandonó los estudios a los 15 años, y empezó a trabajar en 1869, a la edad de 16 años como aprendiz, en una importante compañía internacional de comercio de arte de La Haya, de la que su tío Vincent fue socio. 4 años después fue trasladado a Londres para suministrar obras de arte a los comercios del lugar, y fue allí donde tuvo un primer contacto con Eugenia, hija de Úrsula Loyer, patrona de la pensión donde se hospedó. Se enamoró de ella, pero la chica estaba comprometida y lo rechazó. Este hecho lo golpeó fuertemente y lo llevó a aislarse, leyendo libros religiosos y perdiendo el interés por su trabajo. En mayo de 1875 fue destinado a París, donde creció su amor por el arte, pero también fue un período de un mayor compromiso religioso. Las cartas que escribió a Theo en este momento están llenas de citas bíblicas y relatos de servicios religiosos y sermones. A pesar de su interés por la pintura, Vincent estaba cada vez menos interesado del trabajo en la empresa de arte, y finalmente fue despedido en 1876. Decide entonces regresar a Inglaterra, donde trabajó como profesor asistente no remunerado en un internado para niños en Ramsgate. Más tarde encontró un puesto asalariado en una escuela privada dirigida por un vicario en Isleworth, cerca de Londres. Se le permitió predicar en la escuela y en las aldeas circundantes, pero el trabajo ofrecía muy pocas perspectivas. Vincent pasó la Navidad de 1876 con sus padres en Brabante, donde su padre le aconsejó que no regresara a Inglaterra. Van Gogh decidió seguir su consejo. El tío Cent acudió de nuevo al rescate, encontrándole a Vincent un trabajo en una librería en Dordrecht, cerca de Rotterdam, en enero de 1877. Pero se estaba volviendo cada vez más religioso una vez más, y sus padres ya estaban seriamente preocupados. Vincent ya tenía 24 años y todavía no tenía un propósito claro en la vida. Unos meses más tarde estuvieron de acuerdo con su plan de estudiar teología. Sin embargo, Van Gogh no había terminado la escuela, por lo que primero tuvo que hacer un examen de ingreso. Vincent pasó un año en Ámsterdam, viviendo con un tío. Otro tío, que era ministro, lo ayudó a prepararse para su examen de ingreso a teología. Sin embargo, todo este apoyo familiar quedó en nada. Tuvo que desistir y también abandonar sus deseos de entrar en una escuela metodista. Fue rechazado por no saber ni latín ni griego, y su dificultad para hablar en público, aunque realmente el motivo era su falta de subordinación. Cada vez le era más difícil adaptarse a un cierto orden y someterse a alguien que le dirigiese, ya que Vincent carecía de la disciplina para estudiar. Prefería pasear por la ciudad y dar largos paseos por el campo circundante. Después de un tiempo, su tío, el ministro, le aconsejó que se olvidara de sus estudios. En 1879, quizás por su profundo fervor, fue enviado como misionero a Bélgica, donde en condiciones extremadamente duras realizó un trabajo evangelizador entre los mineros. Dormía en una pequeña barraca y su estado se degradaba cada día más. Además, repartía entre los pobres lo poco que tenía. Decía que estaba obligado a creer en Dios para poder soportar tantas desgracias. Sin embargo, no logró establecer una comunidad unida y su contrato no fue renovado. Vincent a menudo incluía pequeños bocetos en las cartas que enviaba a su hermano Theo, y a veces adjuntaba un dibujo de lo que había visto. Esto finalmente lo llevó a un punto de inflexión en su vida, cuando Theo le aconsejó que se concentrara más en su dibujo. Vincent se convenció de que también podía servir a Dios como artista. En octubre de 1880 se trasladó a Bruselas, donde comenzó a trabajar en su técnica de dibujo y entró en contacto con otros artistas. Ya no tenía un trabajo remunerado, así que Theo le enviaba dinero de vez en cuando. En la primavera de 1881, Vincent volvió a vivir con sus padres en Brabante. Practicaba el dibujo y con frecuencia trabajaba al aire libre. Mientras tanto, su hermano Theo, que era un exitoso marchante de arte, había sido nombrado gerente de Goupil & Cie en París. Theo apoyó económicamente a Vincent para que pudiera centrarse por completo en su arte.
Los padres de Vincent, por el contrario, estaban extremadamente decepcionados de que su hijo mayor hubiera elegido la vida de un artista, lo que a sus ojos era sinónimo de fracaso social. No ayudó que Vincent se hubiera enamorado de su prima, Cornelia Adriana Voss Stricker. Key, como se la conocía, era viuda y no quería tener nada que ver con él, pero Van Gogh persistió. Esto no fue bien recibido por su familia y, después de una disputa con su padre, Vincent abandonó la casa de sus padres el día de Navidad. Encontró un nuevo hogar en La Haya donde tomó clases de pintura y dibujo de un primo, el célebre artista Anton Mauve, mientras su vida amorosa tomó un nuevo rumbo. Quizá por compasión, Vincent recogió de la calle a Clasina María Hornig, llamada Cien, una prostituta alcohólica, embarazada y con una hija, con la que vivió durante un año. Tanto la madre como la hija le sirvieron de modelo. La gran presión que padecía Vincent por parte de su padre, de su hermano Theo y su primo Mauve, con quien llegaría a discutir y romper su amistad, hizo que este intento de vida familiar también fracasara. Después de su ruptura con Cien, Vincent viajó al campo de Drenthe para dibujar y pintar los brezales y los páramos. Pensó que el paisaje era hermoso y se puso a trabajar de buen humor. Sin embargo, la provincia no solo le trajo paz e inspiración. En una carta enviada a Theo, el 6 de diciembre de 1883, le decía: «Drenthe es magnífico, pero quedarse allí depende de muchas cosas. Depende de si uno tiene el dinero para ello. Depende de si uno puede soportar la soledad». Después de menos de 3 meses, la lluvia, el frío y el aislamiento alejaron a Vincent de Drenthe para ir al nuevo hogar de sus padres, que por entonces se habían trasladado al pueblo de Nuenen, en Brabante. Vincent volvió a vivir con sus padres en diciembre de 1883. Al principio trabajó en un pequeño estudio en la parte trasera de la casa, pero después de unos meses alquiló un espacio más grande en otro lugar del pueblo. Nuenen era un escenario ideal para un pintor campesino. Fue el hogar de muchos granjeros, trabajadores rurales y tejedores que Vincent dibujó y pintó en cada oportunidad. A principios de 1884 propuso que comenzara a darle a Theo las obras que producía a cambio de la asignación que le proporcionaba su hermano. En una carta escrita en Nuenen y fechada alrededor del 15 de enero de 1884, le decía: «Ahora tengo una propuesta que hacer para el futuro. Déjame enviarte mi trabajo y tú tomarás lo que quieras de él. Pero insisto en que puedo considerar el dinero que recibiré de ti después de marzo como dinero que he ganado». La idea era que Theo vendiera las pinturas en el mercado de arte de París, pero el plan fracasó. Los gustos franceses se inclinaban más por el color, y la obra de Vincent tenía un tono marcadamente oscuro. Esto, desde luego, cambiaría en el futuro, pero no era la característica de su obra por aquel entonces. A los padres de Vincent les resultó difícil vivir con su hijo mayor. Era testarudo y no vestía bien, por ejemplo. En el otoño de 1884 se enamoró de nuevo, ahora de la hija de un vecino, Margot Begeman, 10 años mayor que Vincent, que le acompañaba en sus salidas pictóricas por el campo. Pensaron en contraer matrimonio, pero se encontraron con la firme oposición de la familia de Margot, quien llegó a intentar suicidarse. Poco después, el 26 de marzo de 1885, muere repentinamente el padre de Vincent. Las disputas por la herencia entre su madre y sus hermanas hicieron que se marchase de su casa para irse a vivir a un lugar más amplio que le ofreció un sacristán de la Iglesia Católica. En su familia, que eran protestantes, este hecho fue considerado como una ofensa. Durante la primavera de 1885, pintó la que se considera una de sus grandes obras tempranas: Los comedores de patatas. Para realizar esta pintura contrató modelos y realizó diversos esbozos de dibujos de las figuras y estudios sobre detalles. Con las manos sujetando el tenedor, la taza o la tetera, prevalecen en esta obra los tonos terrosos. Con ayuda de Theo se imprimieron 20 litografías de los comedores de patatas, que la gente de los alrededores pudo comprar a precios asequibles. En un solo día trasladó directamente en la piedra, de memoria y sin dibujos previos, la imagen de los campesinos comiendo patatas. Obviamente, en la impresión en papel las figuras están invertidas. De las 20 litografías, Juliana Montfort ha logrado localizar 8, entre las que se encuentra la del Museo Thyssen-Bornemisza. Más tarde, ese mismo año, decidió inscribirse en la Academia de Arte de Amberes y abandonó los Países Bajos para no volver jamás. En noviembre de 1885, Van Gogh llegó a Amberes, donde ocupó un pequeño taller encima de una tienda de pinturas.
El alquiler lo pagaba su hermano. Compró en unos anticuarios algunas xilografías japonesas y se dedicó a copiar modelos de yeso de esculturas antiguas expuestas en la entonces Real Academia de Amberes, a pesar de su desacuerdo con la enseñanza académica. Descubrió las pinturas de Rubens, que con su colorido y sus formas femeninas le abrieron la alternativa del uso de colores como el carmín y el verde esmeralda. En esta época contrajo sífilis, que, aunque fue tratada médicamente, le hizo perder casi todos los dientes. En febrero de 1886, comentó en cartas dirigidas a Theo que solo se había podido permitir 6 o 7 comidas calientes desde el mes de mayo anterior. Ese mismo año se mudó a París, a vivir junto a su hermano, a quien avisó con esta simple nota: «Estaré en el Louvre desde el mediodía, o antes, si lo deseas». Theo era el gerente de los marchantes de arte Goupil, más tarde Busot, Baladon-en-Sie, en el Boulevard Montmartre de París, e introdujo a Vincent en los trabajos del impresionismo, lo que produjo una paleta mucho más luminosa, donde el color jugaría un rol fundamental en el resto de su obra. Empezó a codearse con los artistas de la época que allí se reunían. Conoció a Émile Bernard y a Henri de Toulouse-Lautrec, haciéndose gran amigo de ellos, así como a Paul Gauguin, Georges Pierre Seurat, Paul Signac, Armand Guillaumin, Camille Pissarro y Paul Cézanne. Van Gogh, como muchos pintores de la época, admiraba el arte japonés. Una prueba de ello es el siguiente comentario: «Envidio a los japoneses por la increíble claridad de la que están impregnados todos sus trabajos. Nunca resultan aburridos ni hacen el efecto de haberlos realizado deprisa. Su estilo es tan sencillo como respirar. Son capaces de hacer una figura con solo unos pocos trazos seguros, que hace que parezca tan fácil como abrocharse el chaleco». La obra de Vincent se hizo cada vez más brillante en París, bajo la influencia del arte moderno. Utilizó colores más vivos y desarrolló su propio estilo de pintura, con pinceladas cortas. Los temas que pintó también cambiaron, con los trabajadores rurales dando paso a los cafés y bulevares, al campo a lo largo del Sena y a los bodegones florales. También probó temas más comerciales, como los retratos. Sin embargo, Vincent actuó principalmente como su propio modelo, ya que los modelos eran relativamente caros. Exaltado por la intensidad del clima artístico de París, Van Gogh consiguió, con la ayuda de Toulouse-Lautrec, la renovación de su pintura en lo que atañe a la investigación psicológica en los retratos. El retrato de mujer en el Café de Tamburín es del mes de febrero de 1887. No representa una bebedora en una taberna cualquiera, sino que es la imagen concreta de Agostina Segatori, una antigua modelo de los pintores Degas y Corot, y que en ese momento era la propietaria del café. El cuadro respira un cierto atractivo exótico, desde el peinado de la mujer pasando por su vestido hasta el fondo de la pintura, donde en su decoración se observan láminas japonesas. Una de las cosas más importantes que aprendió en esta época fue la aplicación del contraste complementario, el contraponer los 3 colores básicos, amarillo, rojo y azul, a la mezcla formada por los otros 2, como combinación rojo-verde, amarillo-violeta y azul-naranja, que refuerzan su tono o se neutralizan al mezclarse en un gris deslucido. Se observa la aplicación de esta técnica en los 4 girasoles, donde claramente existe el contraste complementario entre el amarillo y el azul vivo del fondo. Poco antes de acabar su etapa parisina, Van Gogh realizó 3 retratos de Julien Tanguy, llamado por todos los artistas Père Tanguy, en cuya trastienda de su establecimiento habían expuesto sus obras Van Gogh, Gauguin, Cézanne y Seurat. Este retrato se considera la obra representativa de su etapa parisina. Con una presentación frontal, es una imagen de una estructura simple, que contrasta con el fondo decorado con estampas japonesas. Después de 2 años, Vincent comenzó a cansarse de la frenética vida de la ciudad de París. Por otra parte, los 2 hermanos tuvieron múltiples fricciones, y siempre tuvo que ser Theo el que cediese y perdonase. Vincent le escribía a su hermano el 21 de febrero de 1888. «Me parece casi imposible poder trabajar en París, a menos que tengas un refugio en el que recuperarte y recuperar la tranquilidad y la compostura. Sin eso, estarías obligado a quedarte completamente adormecido». El artista neerlandés estaba dispuesto a realizar su sueño mediterráneo en busca de la luz cegadora de la Provenza, con la explosión de la naturaleza y los colores puros, colores que había estudiado en su colección de estampas japonesas. Fue un periodo muy fértil en el que su arte se inclinó hacia el impresionismo. Pero, por otro lado, el consumo de ajenjo y la fatiga mental agravaron su condición física. Añoraba la paz del campo, el sol, la luz y el color de los paisajes japoneses que esperaba encontrar en la Provenza, en el sur de Francia.
Después de un viaje en tren que duró un día y una noche, llegó el 20 de febrero de 1888 a Arles, una pequeña ciudad a orillas del río Ródano. Vincent estaba encantado con la luz brillante y los colores de Arles, y se puso a trabajar con entusiasmo, pintando huertos en flor y trabajadores recogiendo la cosecha. También hizo un viaje a la costa, donde pintó los barcos. Al principio de su estancia en Arles se dedicó a la realización de retratos. Sin embargo, tenía dificultades para conseguir que alguien posase para él, sobre todo si eran mujeres. Con los hombres le fue más fácil convencerlos, ya que a cambio le invitaba a una copa en la taberna. Podía retratarlos sin ningún problema, y así realizó las obras de El Campesino, retrato de Patience Escalier, el Suavo, el lugarteniente Millet y el cartero Joseph Rowland y su familia. Su estilo se volvió más suelto y expresivo. Trabajaron duro juntos y su colaboración dio como resultado algunas pinturas excepcionales. Al mismo tiempo, sin embargo, los dos hombres tenían puntos de vista muy diferentes sobre el arte, lo que llevó a frecuentes y acaloradas discusiones. Sus caracteres muy diferentes hicieron que la tensión entre ellos aumentara constantemente. Cuando Gauguin amenazó con irse, la presión se volvió demasiado. Van Gogh se sintió tan angustiado que amenazó a su amigo con una navaja. Más tarde esa noche, se cortó la oreja en la Casa Amarilla, la envolvió en papel de periódico y se dirigió a un burdel en el barrio rojo de Arles que frecuentaba con Gauguin, donde presentó este regalo a una prostituta llamada Rachel. A la mañana siguiente de cortarse la oreja, Vincent fue ingresado en el hospital de Arles. Theo tomó un tren tan pronto como escuchó la noticia. Vincent había estado mostrando síntomas de la enfermedad más espantosa, la locura. Theo regresó a París inmediatamente después de visitar el hospital, al igual que Gauguin. El sueño de Vincent de un estudio compartido había resultado ser efímero. Recordaba poco sobre el incidente de la oreja, y cuando fue dado de alta del hospital volvió a pintar. Sin embargo, en los meses siguientes, su salud mental fluctuó bruscamente. Temiendo un nuevo ataque de enfermedad, él mismo fue ingresado voluntariamente en el hospital psiquiátrico Saint-Paul-de-Mosol, en Saint-Rémy, en mayo. Una vez que Vincent llegó a la clínica de Saint-Rémy, inmediatamente comenzó a trabajar de nuevo. En sus días buenos, a menudo pintaba en el jardín amurallado de la institución, y más tarde también se le permitió trabajar fuera del hospital. La salud mental de Vincent seguía fluctuando. Sin embargo, Vincent fue excepcionalmente productivo en Saint-Rémy, donde completó alrededor de 150 pinturas en el espacio de un año. Theo se casó con Johanna Jo Bonger en Ámsterdam en abril de 1889. En enero del año siguiente, Vincent recibió el anuncio del nacimiento del hijo de ambos, por correo en Saint-Rémy. Theo y Jo habían nombrado a su hijo en su honor, Vincent Willem van Gogh. Vincent les envió una pintura especial del hospital, Flor de Almendro. 6 de las pinturas de Vincent se mostraron en Bruselas a principios de 1890, en una exposición colectiva de la Asociación de Artistas Belgas, Les 20, los 20. El crítico de arte Albert Aurier ya había publicado un artículo positivo sobre la obra de Van Gogh, y uno de los cuadros expuestos, El Viñedo Rojo, se vendió durante la exposición. La obra de Vincent comenzaba a ser apreciada. Vincent abandonó el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy en mayo, y se dirigió al norte a Auvers-sur-Oise, donde ya residían varios artistas. Auvers le ofreció a Vincent la paz y la tranquilidad que necesitaba, al tiempo que estaba lo suficientemente cerca de París como para que visitara a su hermano Theo. Allí también había un médico, Paul Gachet, que podía vigilarlo. Vincent rápidamente se hizo amigo de Gachet, él mismo un pintor aficionado, quien aconsejó a Van Gogh que se dedicara por completo a su arte. Vincent visitó a Theo y a su familia en París a principios de julio, donde se enteró de que su hermano estaba pensando en dejar su trabajo en los marchantes de arte que había dirigido durante muchos años. Theo quería montar su propio negocio, lo que inevitablemente representaba un cierto riesgo financiero. Vincent regresó a Auvers muy preocupado. Tanto Theo como su esposa Jo escribieron a Vincent para tranquilizarlo, pero la incertidumbre financiera y el temor de que sus ataques nerviosos pudieran regresar afectaron gravemente la salud de Van Gogh. No podía quitarse de encima su tristeza sobre el futuro. El 27 de julio de 1890 entró en un campo de trigo y se disparó en el pecho con una pistola. El artista herido regresó tambaleándose a su habitación en el Auberge Ravoux. Theo corrió de París a Auvers y estuvo presente cuando su hermano murió a causa de sus heridas 2 días después. Vincent fue enterrado en Auvers el 30 de julio de 1890. Su legado fue una gran cantidad de obras de arte.
más de 850 pinturas y casi 1.300 obras en papel. 6 semanas después de la muerte de Vincent, Theo organizó una exposición conmemorativa de la obra de su hermano. Sus muchos esfuerzos y reveses significaron que su propia salud también se estaba deteriorando constantemente. Poco después de la exposición, dimitió de Busot con efecto inmediato, y pronto sufrió una grave crisis nerviosa. Theo fue ingresado en una clínica en Utrecht, posiblemente sufriendo síntomas físicos y mentales relacionados con la sífilis. Murió allí a finales de enero de 1891, apenas medio año después de la muerte de su hermano. Las pinturas de Vincent pasaron a estar bajo el cuidado de la viuda de Theo, Jo van Gogh Bonger. Tras la muerte de Theo, su viuda Jo se trasladó a la ciudad holandesa de Bussum con su hijo Vincent Willem, llevándose consigo la colección de arte de Vincent y Theo. Se volvió a casar en 1901 con el pintor Johan Cohen Goschalk, y la familia se trasladó a Ámsterdam 2 años después. Jo buscó aumentar la conciencia pública sobre las pinturas de Vincent de varias maneras, incluidos los préstamos de exhibiciones a museos de todo el mundo. Cada vez surgieron más compradores para la obra de Van Gogh. En 1914, Jo publicó la primera edición de las cartas de Vincent a Theo, y ese mismo año hizo que Theo volviera a ser enterrado en Auvers-sur-Oise, en una tumba junto a la de su hermano. En 1962, con el consentimiento del Estado de los Países Bajos, el hijo de Theo transfirió la colección de su tío a la Fundación Vincent van Gogh. A cambio, el Estado se comprometió a construir el Museo Van Gogh y posteriormente a garantizar que la colección sea accesible para todos y para siempre. La reina Juliana inauguró el Museo Van Gogh el 2 de junio de 1973 y desde entonces ha atraído a visitantes de todos los rincones del mundo. Alrededor de 2 millones de personas visitan ahora el museo cada año. No puedo hacer nada al respecto si mis cuadros no se venden. Sin embargo, llegará el día en que la gente verá que valen más que el costo de la pintura y mi subsistencia, muy exigua, por cierto, que invertimos en ellos. Vincent a Theo, Arles, 25 de octubre de 1888.